La Inspección General del Trabajo recibió el año pasado 3.000 denuncias, eso quiere decir un incremento de 53 denuncias más si se lo compara con 2017. Por otra parte, hace algunos días comenzó el operativo verano, que tiene previstas unas 1.500 inspecciones que ya comenzaron a realizarse en los diferentes puntos, sobre todo del este del país, y para chequear que todos los trabajadores estén registrados y con todo en regla. Bueno, para conversar de todo esto, porque ya hay algunos datos para comenzar a evaluar esta temporada, es que recibimos al Inspector General de Trabajo, Gerardo Rey, bueno, con algunos datos fresquitos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, comencemos por la temporada. Ya han realizado algunas inspecciones. De estas 1.500 que estaban previstas en el operativo verano, ¿cuántas más o menos han hecho? Ya se hicieron como 700. En realidad lo que hicimos, lo que pudimos hacer fue procesar las primeras 300. Les explico cómo es el sistema. Nosotros tratamos de que los inspectores salgan al menos con una semana de planificación de trabajo. Entonces ellos salen, después regresan, ingresan las actas y lo que hacemos es chequear una información primaria. ¿Qué información primaria chequeamos? Porque siempre además nos preguntan los periodistas, eso es un tema. El tema de los extranjeros, va a haber muchos extranjeros trabajando en la temporada, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que chequeamos, y la otra cosa es el no registro de la Seguridad Social, que es un indicador bien importante. Entonces, esto no quiere decir de que esto vaya a ser así en toda la temporada, pero para compartir con ustedes y con los que nos están viendo qué es los primeros datos que arroja este procesamiento. Tenemos procesadas unas 300 actas, 300 y poquito actas más. Los datos son así. De cada 3 inspecciones que haces, en una no hay ninguna intimación pendiente. O sea, toda la documentación que pediste fue exhibida, estaba correcta, se terminó ahí la actuación. De 2 de cada 3 sí hay intimaciones pendientes. Que haya intimaciones no quiere decir que haya infracción. Por ejemplo, si yo te estoy intimando la fecha de pago y vos caí de noche o el responsable de llevar esa documentación no está presente en el local, te puede pasar, queda intimado para que nosotros verifiquemos que el depósito bancario fue hecho en la fecha correspondiente, es decir, que no hay un atraso en la fecha de pago de los salarios. Eso quiere decir que hay una intimación pendiente. Por eso que cuando nosotros decimos 2 de cada 3 tienen intimaciones, no quiere decir que tengan irregularidades. Tiene potencialmente una irregularidad que habrá que verificar en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos verificar? Bueno, lo que está seguro es si estaba o no en el registro de la Seguridad Social. Y entonces, las cifras son interesantes en este sentido. No estamos teniendo un no registro en la Seguridad Social superior al 10%. O sea, la inmensa mayoría de las fiscalizaciones están dando que los no registrados en la Seguridad Social son del orden del 10%, no alcanzan al 10%. Y no hay diferencia entre los nacionales y los extranjeros. Esto es una cosa bien importante. Nosotros, porque a veces vos podés decir, bueno, viste que está eso en el aire ahí. Pero está en el aire porque si uno en Montevideo va a un comercio, hoy en día es muy frecuente que se encuentre con que el que atiende es extranjero. Sí, mira, entonces, eso hay dos cosas. Está en el aire de que son muchos y está en el aire de que el extranjero no cobra el salario en día y generalmente está en negro. Bueno, y no hay evidencia en lo contrario. Por ejemplo, del total de inspecciones que hicimos ahora, que estas 300 y poco actas, hay que ver, de repente vengo uno dentro de 15 días más tarde y digo, mira, justo en los otros lugares donde fuimos encontramos más, pero razonablemente va a estar en este comportamiento. Son bastante menos del 2%, o sea, no es un número significativo. Y dentro de los extranjeros, en el este, la mitad son argentinos. Entonces, esos son datos que uno tira para poder intercambiar y para que las personas que nos están viendo se configuren algo bastante más cercano a la realidad. Después, pudimos comparar
¿Cuál es la informalidad de los extranjeros contra la informalidad de los uruguayos? Sí. En el mismo, un poquitito menos todavía nos dio. O sea, no hay diferencias. Esto es que cuando tú vas a un establecimiento, a un negocio o un comercio, lo que vas a encontrar es que si hay trabajadores en el no registro de la Seguridad Social, lo que comúnmente llamamos si hay trabajadores en negro, ¿no? No hay en negro los extranjeros y en caja los nacionales. Eso no se da, sino que hay algunos que no están en el registro de la Seguridad Social y algunos son uruguayos y otros son extranjeros. Esto es más o menos lo que da estas primeras actuaciones. Con respecto a lo que vos decías, de que, por ejemplo, yo trabajo en la Ciudad Vieja, ¿no? Entonces, ahí en las oficinas del Ministerio. Y es cierto que cuando vos transitas por Ciudad Vieja te llama la atención el acento. Ahora yo, por ejemplo, estoy un poquito más acostumbrado, ¿no? Pero es porque lo que nos llama la atención es el acento, pero no ha cambiado. Los números no son grandes números en cuanto a los extranjeros que han venido. En el censo, en el último censo que tenemos, los no nacidos en el Uruguay, y fíjate que un no nacido en el Uruguay puede ser una persona que hace 60 años que vive en Uruguay y no sacó la cédula, o no se nacionalizó, o nacionalizándose no nació acá, ¿no? Con todo eso, la población extranjera en Uruguay es menos del 3%. Y esta ola migratoria que vino es una ola migratoria distinta. Nos llama la atención porque es distinta, porque la migración más fuerte del Uruguay es notoriamente la argentina y muy abajo, pero también fuerte la brasileña. Lo que ha cambiado justamente es otro tipo de migración de otros lugares de América Latina, ¿no? Venezuela, Cuba, Colombia, República Dominicana, y que además trabajan en sectores de servicio. Entonces, el contacto con la población es un poco mayor. Y eso es un poco lo que pasa. Y se está reflejando en esto del este. Gerardo, consultas. ¿Dónde se registra de las inspecciones que se han hecho? ¿Dónde se registra más informalidad? ¿En Maldonado o en Rocha? Todavía no sé porque solamente tengo No está Maldonado, pero razonablemente Rocha más que Maldonado. Esto es así. En Maldonado hay una... es más permanente la acción nuestra, ¿no es cierto? Es un departamento más grande que tiene otro desarrollo, y entonces en Maldonado hay mucho más comercio de todo el año. Y el comercio de todo el año normalmente tiene cumplimiento mayor que el comercio zafral. Entonces, presumiblemente, cuando comparemos Maldonado con Rocha, que esto en 10, 15 días lo podremos tener, tal vez sean un poquito más grandes el no cumplimiento de esto, del no registro de seguridad social. ¿Y en qué tipo de comercio, Gerardo, se da el no cumplimiento? Las empresas grandes cumplen mucho más que las empresas chicas, por varios factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en las empresas grandes hay un mayor nivel de información entre los trabajadores y las trabajadoras. Seguramente tienen un sindicato. Entonces, por ejemplo, hacer una inspección donde haya delegados sindicales y trabajadores en negro es más que la excepción en el Uruguay. Entonces, eso, para poner un ejemplo bien sencillo de entender. Segunda cuestión. El comercio pequeño tiene un informalismo un poco mayor que el comercio más grande, y después la diferencia está el todo el año o zafral. El zafral y chico es el que normalmente tiene incumplimientos mayores. Aún en todo este contexto, reitero de que la cifra es una muy buena cifra, porque si vos estás planteando de que en estas primeras salidas el informalismo es menor al 10%, cuando la media del Uruguay es del 25%, sí, claro, estamos ante un cumplimiento muy importante. ¿Y o qué sea, rubros? Empieza a dar resultado toda la campaña y el hecho que se sabe de que el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social, la DGI, que bueno, ahora atraviesa este problema, pero hay un conjunto de fiscalizaciones en la zona que se acostumbra a que eso va a suceder, y por lo tanto empiezan a dar resultados muy claros a lo largo del tiempo. ¿Y en qué rubros? En los rubros de mayor incumplimiento, el comercio chico en general, gastronomía, el almacén, el comercio eventual, el que vende algún producto muy asociado al verano. Eso es un poco así. Por ejemplo, entrar en un supermercado grande y encontrar no registro de seguridad social es difícil. El no pago en fecha ahí es bastante difícil. Te puede pasar, pero además
te pasás y te enterás a los 3 días. Sí. Ahí opera enseguida la denuncia. Y esto todo que estamos hablando no son denuncias, ¿no? Esos son, digamos, Esto es planificación nuestra, exactamente. Y en cuanto a denuncias... Las denuncias son así. Tú dijiste la cifra del año. Sí. Nosotros cerramos el 2018 con 3.269 denuncias. Son un poquitito más que las del año pasado. Pero en la experiencia que nos da en estos últimos 5 o 6 años, las denuncias en Uruguay van a estar entre 3.300 y 3.500 por año. Eso es así. ¿Qué es lo que se denuncia? Porque también está lo otro, ¿no? Bueno, lo que se denuncia es la mitad de las personas que concurren al Ministerio de Trabajo a plantear un incumplimiento del empresario en la normativa laboral, lo hacen por salario y seguridad social. Obviamente lo típico es cuando no estoy ni siquiera en caja. Porque recordemos ¿qué es no estar en caja en el Uruguay? No es solamente que cuando me vaya a jubilar no tengo los aportes. No accedo al FONASA, no accedo a las prestaciones del seguro por enfermedad, no accedo a la licencia por paternidad, por maternidad. ¿Se entiende? Es decir, hay, a mi juicio, felizmente, un conjunto de prestaciones sociales cuya columna vertebral es el mundo del trabajo. Entonces, esto a mí me parece que está bien, aunque está bueno que la sociedad piense en otros tipos de protección social. Pero el Uruguay tiene estructurada su protección social con su columna vertebral en el mundo del trabajo. Entonces vos quedás afuera de muchas cosas con el no aporte. Ese es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que creció en denuncia y qué es lo que creció en multa? El no pago en fecha. Y esto tiene una explicación muy sencilla. La ley de inclusión financiera hizo mucho más sencilla la verificación de este tema. Claro, hay avances y cruzamientos de datos hoy que hace 5 años atrás no habían. Claro, no, entonces eso es la única forma mucho. que tenés. Es así de lindo, la única forma que aunque tenés. el recibo tenga fecha correcta y esté firmado, se corrobora con el depósito bancario. Lo relevante es cuándo la persona tuvo disponibilidad del dinero que dice. Claro, es la acreditación Y es la acreditación, de la cuenta. la ráfaga bancaria. ¿Se entiende? Eso es lo que, por ejemplo, en estas actas que te decía hoy, tiene que ver con eso. Tal vez no tenía, seguramente, la ráfaga bancaria, alguna hicimos en la noche, a disposición, pero eso es lo que vamos a verificar. Entonces, si no se hizo el pago en fecha, le va a corresponder la multa. Y eso, ya las multas del año 2018 y buena parte de las denuncias del 2018 y te diría del 2017, hubo un incremento importante en no pago en fecha del salario y del salario vacacional, para poner ejemplos claros. ¿Tá? Después, ¿qué otro instrumento tenemos ahora? Este sí es más fresquito, los resultados los vamos a poder ver recién cuando se haga el balance del 2019, pero también es una nueva herramienta. Hoy tenemos 960.000 trabajadores que están en la planilla, o sea, fulanita de tal pertenece a la planilla de tal empresa y está en tal categoría laboral. Entonces, la otra cuestión que va a empezar a mejorar la calidad de la información y la facilidad para verificar es cuando mi categoría se corresponde con lo que... Entonces, por ejemplo, van a estar ahora los inspectores y encuentran un lugar, planilla de trabajo, la tiene a disposición el empleador, o a veces muchos de los inspectores lo tienen en su propio celular, ya sabían al negocio que iban a ir, si es un negocio que hace tiempo está registrado, ¿no? Entonces tiene la planilla de trabajo. Primero, con la planilla que hoy es en el BPS y el Ministerio de Trabajo comparten una única base de datos. Antes había que hacer 2 trámites, ahora eso no hay más. Hay una única base de datos. Entonces tengo Nandino Tegaldo, ¿está? ¿Está o no está en la planilla? Bueno, ahí ya sé si estás o no registrado en la Seguridad Social. Claro. Ese es un aspecto. El escalón segundo. Pero ahora viene el segundo. Ayudante de cocina y sos el chef. Claro, no, ahí hay un error. ¿Se entiende? ¿Tá? Entonces, esas cosas, reitero, son nuevas herramientas que las vamos a poder ver a lo largo del 2019. Esto hay que desarrollarlo. Pero el tener 960.000 trabajadores con su planilla correspondiente va a hacer de mejor calidad el trabajo de la inspección. ¿Hasta ahora no se estaba inspeccionando las categorías? Sí, sí, lo que es más fácil hacerlo así. Es mucho más fácil. Facilita el trabajo. Facilita el trabajo.
Claro. Porque antes tenías la categoría declarada en la planilla y había otra cuestión. Al no haber un mecanismo electrónico y ser un registro, un texto, ¿no? La planilla permitía que vos cargaras inventos de categoría. Claro. Claro. ¿No? Le digo de que sos oficial tercero. Y no existe oficial tercero. Entonces, hoy en día hay un sistema en el que el empleador, primero le facilitaste mucho al empleador, eso es una cosa muy importante, porque todo lo hace sin moverse esto no hay que ir a ningún lado, todo se hace en línea. Y además puede cargar solo las categorías que están en el Consejo de Salario, no puede inventar nombres de categoría. Claro. Y eso nos ayuda bastante. ¿Qué grado de incumplimiento hay en el tema de las categorías? En las categorías el incumplimiento es mayor. El incumplimiento es mayor. No es tal vez lo que más se denuncia, porque lo que más se denuncia es seguridad social y el no pago del laudo, el no pago del aumento o el no pago en fecha. La categoría viene en un rango más abajo, pero en la categorización hay incumplimiento. Y lo mismo, ¿dónde se incumple? En los lugares donde son un poco más chicos. Pero en porcentaje, ¿qué hablamos? No tengo datos de cifras de cuánto es el incumplimiento por categoría, no lo tengo acá. No, nos han llegado muchos mensajes en cuanto a contratos irregulares que se dan en intendencias, en ministerios. ¿Están controlando eso? Nosotros no tenemos... Por ejemplo, hubo movilizaciones hace poco de la Federación de Funcionarios de Salud Pública por empresas que contrata ACE del sector limpieza. Ahí va. Bien, sí. Hay una empresa llamada San Jorge. Ya fue sancionada en algunas ocasiones en el año pasado y tiene expedientes ya de este año con fiscalizaciones por justamente el no pago en fecha. Es lo más notorio de lo de San Jorge. Sí, en el sector público y en las intendencias, ¿cuál es nuestro margen de actuación? Sí. Suponete, en el sector público tú puedes tener al menos dos tipos de contrataciones. El funcionario público presupuestado, ¿no?, que es un funcionario estatal, y las personas que trabajan para una empresa contratada. En los primeros no tenemos competencia, la Inspección de Trabajo no fiscaliza eso, no es nuestra competencia, eso está en la órbita de Servicio Civil. Sí, la Oficina Nacional de Servicio Civil, entre otras. Exacto, entre otras, ¿está? El Tribunal de la Contencioso Administrativo, en el sede judicial, bien. Lo que nosotros sí tenemos es para las empresas, para los trabajadores que trabajan en las empresas privadas que prestan servicios en el nivel del Estado. Y justamente seguridad y limpieza son de las que trabajan para el Estado las que más denuncian en el Ministerio. Pero hay también casos de contratos que hacen las empresas públicas con trabajadores, ¿no? Por ejemplo, TNU, que dice... Ahí no tenemos, justamente, porque ahí la normativa es difusa, es una ley especial, es un caso muy especial, que es que la ley habilita a que el contratante sea el Estado, pero en el derecho privado, pero no hay una empresa privada. Y el campo de actuación nuestro es muy claro. Nosotros solo podemos hacerlo. ¿En qué tengo materia? En salud y seguridad en trabajo no hay duda. O sea, un incumplimiento de la normativa en ANCAP, en TNU, en donde sea, del Estado vinculado a la salud y la seguridad en el trabajo, sí tenemos competencia. Cuando es cuestiones vinculadas a la contratación, a la categorización, a los escalafones de los trabajadores públicos, eso es servicio civil. Bien. ¿Complicó este verano las medidas de los trabajadores de la DGI y por lo tanto la suspensión de inspecciones que van a tomar datos, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo? No, en esta no nos complicó porque este no es un operativo coordinado, entonces no incidió en nuestro trabajo. Sin embargo, van a tomar información del Ministerio de Trabajo posteriormente para... La información del Ministerio de Trabajo es disponible entre el intercambio de organismos estatales que lo establece, es una facultad que establece la ley. Pero además, reiteremos que este tipo de información es una información en línea. O sea, la planilla de trabajo es una información que está en línea. No estar inspeccionando por parte de la DGI no aumenta la informalidad, por ejemplo.
Para contestarte eso tendría que ver los resultados más adelante. Las primeras actuaciones dan de un informalismo menor a otros veranos. Las primeras actuaciones, las primeras 300. Gerardo, muchísimas gracias como siempre de tu No, disponibilidad y el agradecimiento de que nos haya acompañado en la mañana. Un gusto.